buenos días a todos. Bueno, buenos días en México, buenas tardes en Europa, buenas noches en India. Les agradecemos mucho su presencia. Estoy feliz de estar aquí con Eugenia Cano y Betsabel Falfán. Van a ver en unos momentos, les voy a presentar formalmente, pero primero las quiero recibir como amigas, como admiradora. En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de trabajar en cosas que tienen que ver con literatura de la India y danza, y esa parte de la danza realmente es una cosa que me fascina y me crea muchas preguntas, porque esa interacción entre las artes en la India, en donde no hay una división exacta, donde empieza literatura, donde empieza danza, donde sigue arquitectura, es realmente una continuidad, una franja artística, más que artes así determinadas. Y bueno, pues la idea de este evento y de esta situación que nos reúne ocurrió hace un par de meses, cuando comunicándome con Betsabel, muy amablemente me compartió una pieza que es la que nos trae aquí. Yo llamo propuesta visual. Ella dice, el videíto, como si fuera una cosa así muy casual, pero pues esta propuesta visual me, me creó muchas preguntas en cuanto la empecé a ver, cosa muy informal en WhatsApp, a ver qué es esto. Pues me encuentro allí a Eugenia, me encuentro allí a otras bailarinas, me encuentro una narrativa no hablada, pero fundamentada en una parte del Mahabharata que a mí me gusta muchísimo. Entonces es como cuando uno dice, me dieron el mi mero mole. La parte de narrativa se las enmarco muy brevemente. Es una parte del Mahabharata donde se acuerdan que el Mahabharata es una pelea, una lucha, un combate entre dos grupos de primos que se están disputando un reino. Los grupos son los Kauravas y los Pándavas. Los Pándavas son 5, los Kauravas son 100. Y bueno, están en esta pelea tremenda en el bosque, en una situación fuera de lo urbano, del ámbito urbano. Y los Pándavas, los 5 Pándavas, que normalmente se dice que son el grupo al que le asiste la razón o le asiste el Dharma dentro de la guerra. Pero bueno, eso también es debatible porque hay otras versiones del Mahabharata donde podemos ver que los Kauravas tenían tanta y quizá más razón desde algunos puntos de vista. Pero bueno, digamos que estableciéndonos en la historia canónica de que los Pándavas son los buenos, pues vemos que estos 5 hermanos, el hermano mayor los manda a buscar agua y se van, llegan a un río. Y el río les dice, el lago, de hecho, porque no corría, era estático. Cuando se van a acercar a tomar agua, el lago les dice a cada uno de ellos, para tomar agua tienes que responder unas preguntas. El gente me dice, bueno, pues voy a tomar agua, no importa qué. Y en cuanto beben el agua, caen muertos. Así pasa con los 4 hermanos. Cuando el hermano mayor se da cuenta de que ya le faltaron todos los hermanos y qué va a pasar, se acerca al lago, los ve allí y el espíritu del lago. Normalmente en la India antigua existe esta idea de que hay espíritus de la naturaleza que se llaman yakshas y a veces son los guardianes de un lago o de un árbol particularmente antiguo y frondoso o de una pequeña región de bosque. Son espíritus de la naturaleza y ellos controlan y gobiernan. Entonces él cuando se acerca a los 4 hermanos muertos, pregunta que qué ha pasado y el lago le responde, no hicieron caso, no respondieron las preguntas, si tú las respondes puedes recuperar su vida. El hermano mayor, que se llama Yudhishthira, se distingue por ser siempre muy correcto y dice, ok, vamos a responder las preguntas. Es la manera en la que llegamos allí, pero la parte en la que nos centramos son las preguntas, son 126 preguntas que le hacen a uno estallar la mente a veces y otras veces el corazón.
porque son probablemente las preguntas que la filosofía occidental y oriental siempre están tratando de responder. Solamente para darles una pequeña muestra, que no es justamente la pregunta de la que vamos a hablar, sino otra. El Yaksha le pregunta a Yudhishthira, Yudhishthira, ¿qué es el mal? Y Yudhishthira dice, el mal es pensar que la vida del hijo propio vale más que la vida del hijo ajeno. Entonces, esta cuestión es que como la pregunta es tan general y la respuesta tan específica, y es una respuesta que siempre hace que nuestra mente diga, qué sencillo es eso. Si nos ubicamos en escenarios actuales y todas esas cuestiones, nos damos cuenta que realmente eso es el origen del mal, pensar más que lo que de uno vale más que lo del otro. Entonces, bueno, con esa pequeña introducción a la obra, ahora me gustaría introducir a las invitadas y voy a leer una brevísima reseña de Betsabel Falfán para que nos cuente ella cómo llegaron a esta idea de crear lo que les vamos a mostrar al final de esta pequeña reunión. Entonces, aquí la historia de Betsabel. A sus 20 años viaja a París. Vendió su coche y compró un billete de ida a la ciudad de las luces. Ya desde aquí empieza la poesía. Nunca pensó que sería el primer paso de un viaje que le llevaría mucho más allá de lo que podía imaginar. En París aprendió francés y encontró su camino para estudiar artes escénicas en la Universidad de París número 8, donde obtuvo su licenciatura. Pero sobre todo, conoció la danza clásica de la India, encuentro que significó su vida. Tras este encuentro, decidió partir a la India para iniciar su investigación sobre el aprendizaje del actor bailarín en la danza satriya, uno de los 8 estilos de danza clásica de la India. Con el apoyo de su maestro, Bhavanda Barbayan, en el Instituto Srimanta Shankaradeva Bhavan de Delhi, India, ahí fue donde ella estudió, y fue así que realizó la primera investigación internacional sobre la danza clásica satriya, obteniendo su maestría en la Universidad de París en Artes, Filosofía y Estética en el 2010 a 2003. A partir de ahí, dividió su tiempo entre Francia y la India, vivió y estudió durante 5 años en la India, obtuvo una beca del gobierno como estudiante del ICCR y fue becaria de jóvenes talentos en París. Desde 1999 se ha producido como actriz, bailarina en México, Francia, India, Irán, Estambul, Ucrania, Viena y Etiopía. Ha presentado su primer recital como solista en 2014, Satriya Ranga Pravesh. Desde entonces ha seguido participando en diferentes festivales como el Festival de Jodhpur en Rajasthan, India, en el Festival de Avignon en Francia, en el Festival de la National School of Drama en Nueva Delhi, en Maitong en Assam, India, y en el primer y segundo Festival de la India en Guanajuato con la UNAM. Desde entonces ha seguido investigando y profundizando su conocimiento en la danza a través de creaciones, viajes y encuentros con otros artistas. En la actualidad vive en Bruselas y es cofundadora y maestra de Forest Lighthouse, Centro para las Artes y la Educación Somática. Justamente esta es a partir de Forest Lighthouse es de donde viene la propuesta visual. Betsabel, platícanos un poco cómo fue que llegaron a esta idea de crear algo de este tipo, por favor. Gracias, Wendy. Pues todo comenzó durante la pandemia, cuando pues yo estaba aquí en Bruselas y decidimos irnos a Francia, por lo mismo que cerraron fronteras entre los países europeos. Y pues finalmente cada quien se tenía que quedar como pues en su casa, ¿no? Surge a partir de esta como introspección, ¿no? Y decir, híjole, normalmente pues la danza clásica o las puestas en escena se hacen en una escena y en la vida presente, ¿no? El teatro, la danza.
Entonces, a mí, yo tenía ganas como de crear algo, aunque estuviéramos divididas entre México e India y Bruselas o Francia. Y pues siempre recurro aquí con Eugenia Cano, y también hicimos como un llamado a otras amigas como Natalie, Abril, Gandhi, y estuvimos como, hice una reunión primero y les dije, oigan, ¿qué tal les gustaría que hiciéramos algo así desde lejos, que filmáramos, que grabáramos y que enviáramos cada una estas imágenes a partir de, y yo dije, pues tiene que ser algo muy condensado, ¿no? Una pregunta y una respuesta y tan se acabó, porque si no, entonces, si hacemos las 126 preguntas de Yudhishthira Yaksha, pues ya se nos va todo pues una película, ¿no? Entonces dije, pues hay que escoger una de las preguntas. Como bien lo describes, son unas preguntas, pues, ajá, que te hacen explotar tanto la cabeza como el corazón, y pues elegimos esta del espíritu, de cuál es lo más asombroso en la vida. ¿Y por qué yo creo que la elegimos? Pues me pareció que en ese estado de crisis, yo hablo de crisis que toda la vida tornó diferente, o sea, ya de estar yendo a trabajar, salir y hacer la vida normal, ahora había ciertas circunstancias a las cuales tenía uno que adaptarse, ¿no? Quedarse en casa. Acá en Francia cada que salías, tenías que firmar una carta para poder salir si no te multaban. Entonces, a todo este cambio, esa pregunta nos fue como que fue la decirte, oye, pues si todo se para ahora, ¿qué es lo más asombroso para ti en tu vida, no? Hacerte como pregunta. Entonces queríamos como compartir eso con el público, hacerlo como en reflexión, de invitarlo a reflexionar sobre este tiempo que es especial, que es una crisis sanitaria, que es diferente a la vida normal, y que tú como público y todos, cada uno, ¿cuál sería su respuesta en realidad a la pregunta, qué es lo más asombroso o maravilloso, ¿no? de la vida, ¿no? Entonces de ahí sale como la idea de hacer este video. Me parece muy interesante, Betsabel y Eugenia, que siento como que esa parte del Mahabharata es una especie de metáfora del momento que se vivía. O sea, un lago que te hace preguntas, alguien que se acerca a beber y no toma o sea, no responde a las solicitudes de la naturaleza, y desde luego pues una catástrofe que ocurre justamente por no responder a esas preguntas que la naturaleza misma pues nos está planteando en todo momento, solo que no las escuchamos. Y además esa idea del lago rodeado de árboles, como si hubiera sido un momento para todos de acercarnos y que nos preguntaran cosas y tenerlas que responder, porque si no, la vida nuestra o la vida general estaba en un hilo, ¿no? Colgando de un hilo. Eugenia, déjame presentarte también de manera formal para acabar con las formalidades y empezar con las pláticas interesantes. Siempre es de verdad un gusto para mí tener la oportunidad de verlas, saludarlas y sobre todo escucharlas. Cuando las veo bailar las escucho, pero con los ojos, y cuando las puedo escuchar con los oídos, pues es también una alegría. Entonces, voy a leerles la reseña de Eugenia Cano. Ella es teatrera nacida en Guanajuato, feminista y madre. Estudia actuación en la ENAD y al terminar se muda a Canadá para estudiar mima corporal. Después decide dejar Montreal para ir a Kerala y realizar estudios de Kathakali, danza teatro del sur de la India. En 2001, regresa a México y forma el grupo Calípatus, a donde se integran artistas de distintas disciplinas y con quien sigue trabajando hasta la fecha.
Durante los años 2009 a 2012, realiza el proyecto de teatro comunitario Guanajuato de Norte a Sur en los municipios de Guanímaro, Guanajuato y San Felipe. Se ha presentado y dado talleres en distintos lugares, tanto en México como en el extranjero, y actualmente es becaria como creadora escénica con trayectoria por el FONCA. Eugenia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, platícanos cómo recibiste esta propuesta, qué cosas te generó, cómo dijiste, bueno, sí, por favor. Pues, como te decía, Betsy, estábamos todos metidos en esta especie de limbo extraño, donde no sabíamos qué iba a suceder. Y entonces con Betsy yo he estado en comunicación desde siempre. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, ya se escucha. Ok. Y con Betsy he estado en comunicación más desde siempre. Sí, las dos somos de Guanajuato también, curiosamente. Entonces, por ese hecho, hemos estado en comunicación porque hemos hecho otros proyectos en conjunto dentro del estado. Entonces, cuando se viene esto, coincide que también Betsa, bueno, ya tenía tiempo fuera de México y se había quedado como ese gusanito de trabajar juntas, hacer algo juntas. Bueno, no solamente Betsa y yo, sino hacer una invitación a más bailarinas, y creo que Betsa se fue con ese gusanito y la pandemia nos permitió como reconocer que también nosotras lo teníamos, ¿no? Entonces, finalmente la pandemia nos trae todos estos conocimientos que tuvimos que adquirir, no sé, en una especie de curso intensivo de tecnologías, de cómo usar la cámara, cómo conectarte a distancia. Entonces también la pandemia nos permitió como acelerar esta comunicación a distancia, finalmente, que ya teníamos. Entonces Betsa me propone hacer un video en base a alguna de las preguntas del Mahabharata, y coincidimos en esta porque era como, bueno, para mí era como resumir ese momento presente, ese momento de no importa lo efímero que podemos ser, no importa, eso no importa. O sea, seguimos viviendo tan grandemente como los dioses. Que nos muramos mañana no importa, ¿sí? Y esa capacidad que tenemos como ser humanos para no pensar en lo terrible de la muerte todo el tiempo y poder disfrutar de esa vida, porque finalmente es eso. Todos sabemos que nos espera un final que es terrible. Bueno, no sé, puede ser terrible o no, pero hay un final. Y el hecho de poder no abstraernos, pero sí vivir con esto y vivir en este presente a pesar de ese final, a mí me parece genial, porque además es el principio del teatro, ¿sí? Ese es el principio del teatro. A ver, platícanos un poco más sobre esta idea del principio del teatro a partir de saber que el final está allí, pero no lo vemos. Sí, en el teatro tú vas y sabes que se va a acabar. Además, en el teatro sabes que no es la realidad que nosotros nombramos realidad, sino que es otra. ¿Sí? Entonces es como saber que eso no es real, pero sí es real, y es real en el momento que estamos aquí, en la hora que dure la presentación, en las 2 horas. Ese es mi presente. Y esa es la capacidad que tenemos como actrices, como actores, para estar. Y creo que por eso esa es una de las razones por las que los dioses no pueden estar en el teatro, porque no pueden tener esa idea de presente. El presente te lo da la muerte también. Si no hubiera muerte, no tendríamos esta contundencia del presente. Entonces entiendo, Eugenia, y ahorita me estás abriendo como otra parte de la propuesta visual que no había visualizado,
que es, ok, desde luego una reflexión desde la pandemia, una reflexión artística desde la pandemia, pero también es como una metarreflexión sobre la cultura y sobre el arte. Sí, y además por el hecho de que me acuerdo que era una de las principales reflexiones que teníamos, porque finalmente el teatro estriba en experimentar algo de forma conjunta, en un mismo espacio. Entonces, ¿cómo mantienes esa presencialidad a través de las redes? Y creo que eran de las preguntas que más nos hacíamos. No solamente en este proyecto, sino en general la gente de teatro, ¿cómo mantenemos esta presencialidad? ¿Sí? Y esta presencialidad finalmente sí te la da la muerte. Claro, porque es el estar o el no estar. O sea, finalmente, pues todo es la presencia. Y si no hubiera muerte, sería como un presente continuo, no sé, que nunca se acaba. Pero creo que para que sea presente tiene que haber un principio final, es como un pum, algo que se localiza, no sé. Pues como dices, ¿no? Los dioses quizá no tienen esa oportunidad de sentir el tiempo, de vivir el tiempo, porque su tiempo es infinito, es circular. En cambio, el humano pues tiene o sea, la vida humana tiene su tiempo lineal, con principio y fin, y sin embargo también su percepción durante el momento es que, bueno, se vive, no está uno pensando siempre Exacto. Voy a morir. Exacto. Aunque algunos terapeutas dijeron que uno debería hacerlo para vivir mejor, pero no estoy yo muy segura. No sé. Pero sí, fue básicamente eso, lo que no, creo, bueno, lo que a mí me enganchaba esa pregunta también. ¿Y qué enseñanzas, o después de ese ejercicio, que fue un ejercicio, pues un experimento obligado porque era la situación, pero qué cosas quedaron allí de resabios que ahora que podemos volver un poco a estar juntos, a la presencia, a sentirnos, ¿quedó algún resabio que de esa reflexión o de ese momento en que no se podía uno reunir para hacer teatro y crear una ficción alternativa de la realidad? Sí, creo que se puede, o sea, sí se puede, evidentemente, mostrar una propuesta distinta de esta realidad. No creo que sea, o sea, no es teatro, evidentemente, porque sí, para mí el teatro implica presencialidad, pero también, bueno, es que también a mí me hizo cuestionarme el hecho de qué es la presencialidad, ¿no? ¿Qué es la presencialidad? ¿Y por qué conectamos cuando estamos presentes? ¿Y de qué manera la puedes ir tejiendo a distancia? ¿Sí? O sea, ¿de qué manera puedes ir tejiendo a distancia esa presencialidad? No lo sé, digo, creo que estamos apenas en el camino de ir construyendo eso, pero creo que mucho tiene que ver en el ir construyendo redes o construyendo puentes, tanto entre los artistas como con la audiencia, ir construyendo referentes en común, sobre todo cuando es a distancia, cuando es en presencia, cuando tienes al espectador de forma presencial, la construcción de referentes es inmediata. Y cuando es a distancia, me parece que la labor, para que sí se consiguiera algo más o menos equivalente a la presencialidad, esta construcción de referentes tendría que empezar antes del espectáculo, antes de la presentación. De alguna manera crear esos vínculos con la audiencia para que en el momento de que sea a través del internet ya existiera ese puente. Pero bueno, son como preguntas que se fueron resolviendo a través de estos 2 años de encierro. Y creo que lo hicimos, o sea, tratamos de ver cómo se resolvía eso con el trabajo también, como si no nos podemos ver, si no podemos estar en persona, ¿cómo salvaguardamos esto? ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, yo grabo esto, se los subo, ustedes opinan sobre lo que están viendo, si es lo que yo creí que estabas diciendo, o ustedes cómo lo ven, ¿no?
Entonces también eso era interesante porque te obliga a ser muy clara, tienes que ser muy clara porque muchas veces había teléfono descompuesto. Sí, muchas veces nos pasó eso, teníamos un teléfono descompuesto, sobre todo dice, si eres bailarina estás acostumbrada a comunicarte mucho con el cuerpo, a decir, lo haces así, y luego, y luego dices, bueno, pero si ya estás acá atrás de la pantalla, no queda, ¿sale? Entonces, ¿cómo decimos el escribiéndolo, ¿sale? Entonces, Sí, yo Son creo nuevos retos. yo creo que el hecho de hacer este video era como hacer un nuevo lenguaje, en realidad, porque había lo que, por ejemplo, hacíamos reuniones y había como, a ver, ¿qué es lo que va a seguir? No, pues a ver, primero el ritmo, no, primero la melodía, no, a ver, pero primero primero contestamos las preguntas, ¿no? Cada una, para cada una, a ver, si Yaksha se te aparece, entonces, y te pregunta que cuál es lo más maravilloso, cada una respondería y ya cada quien responde, ¿no? Pero yo sentí que en este proceso era completamente un lenguaje aparte, o sea, el taquita didite y todos los ritmos que cada una traía de las danzas clásicas tenían que como comunicarse, así desde una idea de cada una, y aparte, no solamente para comunicar, ser clara y simple, pero sí también teníamos como aparte toda la tecnología, que no, ninguna de nosotros era cámara, o sea, no teníamos idea de la cámara, hasta para enviar videos en qué sistema, para la edición, entonces había todo un nuevo lenguaje, más aparte, técnicamente teníamos que aprender o que alguien nos echara la mano, un camarógrafo, y que no estuviera moviéndose la cámara, porque entonces para la edición ya iba a estarse, había como altos y bajos de diferentes cámaras, luego se cortaban unos pasajes, entonces era como un nuevo lenguaje, pero técnicamente también hablando de aprender. Entonces había lo que queríamos construir y que se hablaba, que seguíamos como una línea, a ver quién va a decir, quién es quién, qué estás queriendo decir con esta danza, se hace como narrativa, ¿no? Este video, ¿qué es videodanza o no es videodanza? No, a lo mejor no es videodanza, solo es un video, no hay que ponerlo en... Entonces cada quien se armaba también como, sí, su manera de interpretar en el video, ¿no? Eso también. Sí. ¿No? Y por ejemplo, ahora tengo la oportunidad de platicar con ustedes dos, pero hubo más participantes desde el punto de vista de danza, pero también de la música. Justamente Natalie, que estuvo a punto de acompañarnos hoy, pero en este instante creo que está todavía tocando Bansuri. Entonces, bueno, eso está muy bien. Entonces, platíquenos un poco de la interacción con los demás participantes que no están hoy aquí con nosotros, pero con quien la comunicación debe haber tenido sus retos. Sí, fue muy curioso porque no solamente era el cómo integrarnos a través de la tecnología, sino también cómo nos integrábamos a partir de las profesiones, bueno, de los entrenamientos que ha tenido cada una, porque no solamente son las danzas de la India. Por ejemplo, Betsa y yo estamos formadas en teatro y Abril está formada más en danza y esta Nat y está más, pues finalmente es música. Entonces había cuestiones que para mí me pueden sonar muy coherentes o muy lógicas porque soy gente de teatro, pero para Abril no. Para Abril le bastaba tener una idea un poco más abstracta de lo que significaba su danza y ya. Entonces, también el ponernos de acuerdo en de qué manera íbamos a contar la historia fue parte del trabajo. O sea, cómo nos va a ser narrativo, va a ser visual, nos vamos a estructurar a partir de lo que nos proponga la música, ¿cómo le hacemos? Esa fue, creo que de las primeras cosas que tuvimos que acordar.
porque Betsa y yo nos lo imaginábamos así, tal cual, un guión, así como un texto dramático, pues, ¿sí? Pero se lo decías a Nat y pues Nat se decía, pues sí, está chido tu texto, pero a ella no le decía nada, ¿no? Entonces, eso sí lo tuvimos que encontrar la manera de comunicarnos, no por el hecho de que estuviéramos estudiando cosas de la India, quiere decir que ya tuviéramos un lenguaje en común. ¿Sí? De hecho, Betsy y yo ni siquiera tenemos los mismos mudras en común. Entonces, también fue desde allí. Ya que nos pusimos de acuerdo sobre qué pregunta, nos pusimos de acuerdo en base a cuál de las disciplinas o por qué camino íbamos a comenzar a estructurar el video, la historia, lo que sí fuera a ser. Y sí o sea, si uno lo coloca así, teatro, danza y música, sí hay como un recorrido de lo más concreto a lo más abstracto y cómo ir ahí lidiando con pues, las diferentes percepciones que cada una de ustedes tenía desde su arte. Sí, completamente, y fue eso, fue ir viendo cómo acordar cosas, cómo poder ir tejiendo lo que cada una concebía de su danza y lo que cada una concebía de su danza en relación a lo demás que hace. Y también por ejemplo, en la edición, fue aquí en la Lighthouse que se hizo, y porque yo no soy editora de cine, entonces nos echó la mano tanto Nikos y Matis, con la música que ya se había compuesto. Entonces me empecé a ver que ellos me decían, es que entre menos más, Betsa. Y yo decía, no, pero es que ¿cómo le vamos a cortar ahí si la actriz trabajó un montón? O no, porque la actriz ya me dijo, o la bailarina ya me dijo que justo ese era el momento que ella quería. Y entonces me decía, sí, pero es la historia y hay que construirla. No, pero espérate. Y bueno, de hecho no salía la historia porque nos faltaban tomas de la narración, en realidad. Entonces, luego ya era revenir con las bailarinas, y no, pero es que habíamos dicho que esta parte sí se quedaba, y yo era como un poco la informadora, la informatriz. Entonces ya les decía, no, es que se supone que va entrando conforme a la narración, y luego hay el ritmo, y entonces yo empecé a ver que se desechaba más imágenes y más tomas que de las que se guardaban. Era como como un filtro, ¿sí? A veces, a veces elegían por la calidad de la imagen, a veces por cómo vas narrando la historia con la imagen. Entonces, sí hubo un momento en que dije, no, pero es que ya se está quitando todo lo que ya habíamos acordado, ¿no? Entonces yo regresar con ellas, con las bailarinas, y volver a decir, no, es que sabes que se nos olvidó la cuerda del pie, donde habíamos dicho que esa cuerda iba a unir con Yaksha, que era el dios que viene a preguntarnos entonces sobre la muerte, o simplemente porque la cámara estaba moviéndose demasiado, entonces técnicamente ya no entraba la edición con la imagen pasada. Entonces fue un aprender desde cero, y siento que yo aprendí también desde cómo poder comunicar, simple y concreto, pero también había como esta parte de las emociones con todas, ¿no? Que a mí se me hizo muy fuerte lidiar, no supe, creo que no soy buena en la gestión, y aprendí eso, que era totalmente una nueva manera de lenguaje, y con una técnica o saber editar que yo no conocía, ¿no? Para mí eso también fue como decir, chine, ¿en dónde me metí? No, pero bueno, es muy interesante, ya que habíamos puesto teatro, danza y música, así como esa línea de hacia lo abstracto, luego otra vez la cinematografía como que las regresa a la realidad de lo técnico. Ok, sí, muy bonito todo, pero ¿cómo se va a presentar? ¿Cómo narras? Exacto. Sí. Y ahorita mencionaste, por ejemplo, o sea, como claves específicas narrativas que ustedes
tenían ya consideradas, no sé si nos pudiera, por ejemplo, nos dijiste de la cuerda, del pie, del yaksha, etcétera, etcétera, si nos pudieran compartir algunas para la audiencia que vamos a ver el video y poder seguir también un poco su línea de pensamiento, porque nosotros pues lo vamos a ver ahora sí que con ojos nuevos, no sin reflexión detrás, y pues siempre ayuda mucho la reflexión de quienes lo crearon para saber como qué caminitos o qué línea seguir. ¿Tú lo quieres responder, Eugenia? ¿Tú te acuerdas de algunas? Yo me acuerdo de algunas, si quieres. Pues estuvimos platicando sobre una línea de dramaturgia, pues, y habíamos puesto como elementos ciertas en materia, como la cuerda, por ejemplo, ¿no? Que yaksha era la que va tejiendo la cuerda o la que va a jalar la cuerda porque tu tiempo se acaba, ¿no? Entonces es la muerte que llega. Entonces tenemos como ese símbolo de narración, ¿no? Donde cada una desde su danza iba a seguir con esta cuerda, ¿no? Que algunas se nos olvidó, otras más chiquita y bueno, whatever. Y el pescado. ¿Cuál otra? El pescado. Esa famosa imagen que duramos un año para encontrar la imagen. Ajá. Un pescado muerto. Que representaba o que nos tendría, que haría recordar alguna cosa en particular, la muerte en sí. 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 O sea, como que ya el proceso de ir viviendo, que es el proceso de ir muriendo, y el pescado ya como la culminación de ese proceso. Yaksha. Díganme más si hay para... Después cada participante respondía a la pregunta de que Yaksha entonces decía que qué es lo más maravilloso de la vida, y cada una respondía con su danza, qué fue lo más maravilloso, con su danza o con una imagen, ¿no? Esto también lo hablamos con cada una dio una respuesta concreta, que no sé si sea tan buena idea darla exactamente las respuestas, o mejor ya las verán en el video. Ok, perfecto. Y bueno, ahorita que dijiste que llevó un año como llegar a la imagen del pez, del pescado, ¿cuánto tiempo duró, si quisiéramos poner de principio a fin, el proceso de creación? Híjole, pues yo ni me acuerdo como cuánto, Eugenia, 1 año y medio. Sí, yo creo que sí. Sí, pero tuvimos, porque no, primero yo no di fecha límite, o sea, yo quería como seguir dándole tiempo a esto, pero luego hubo como que algunas bailarinas ya querían sacarlo para ya concluir, y yo lo que quería era todavía dejar el tiempo que nos hablara, ¿no? Es decir, a ver, ¿en qué momento se va a manifestar este yaksha? Y entonces fue cuando ya como 1 año después que fuimos de viaje a México con mi esposo y mi hijo, en el mar nos encontramos con este pez, porque luego también Eugenia me envió unas imágenes de pez muertos, pero como que no coincidían exacto la textura, como el timing. No, entonces mi equipo no es muy bueno. Aparte del equipo, es que sí, también la cámara, el que te está grabando también es parte de lo que estás transmitiendo, ¿no? Y está contigo, ¿no? Entonces, yo tengo también mucha suerte que mi esposo, pues, es cineasta, entonces puede hacer imágenes más fácilmente, vamos a decirlo. Entonces nos encontramos con este pescado muerto en México, en la playa. Finalmente lo pudimos grabar y con eso ya armamos y pudimos finalmente tejer la historia y como terminarla, pero era sí la imagen de muerte, pues, que nos faltaba. Sí. ¿No, Eugenia? Sí, completamente. Bueno, pues, en realidad sí, fueron 18 meses más o menos el proceso, pues es el tiempo de la pandemia, ¿no? Como la reflexión en torno a la pandemia, que además, pues,
sí las hizo reflexionar sobre muchas cosas, una reflexión sobre la pandemia, sobre el trabajar así separados, sobre el teatro y las artes, de cómo poner todo junto cuando cada quien tiene distintas visiones y distintas prioridades. Desde luego, por ejemplo, decíamos, en la cinematografía, pues es lo técnico. El significado de esto podrá estar chulísimo, pero si no cumple el estándar de cómo se debe ver, no queda. Entonces, hacer coincidir esas cosas, pues es ya un pequeño combate allí, de estar viendo qué se pone, qué se queda, cómo queda. Luego la reflexión sobre la comunicación, que también pues la comunicación entre las artes, como ya lo vimos, pero también la comunicación entre los artistas, por la distancia, por las redes, por su propia formación, por el tiempo. El tiempo. Porque cuando creas en presencia, vas creando en conjunto, vas coordinándote, pero acá era, vamos a trabajar sobre tal ritmo, entonces se le proponía a Nat y trabajaban la música, nos la mandaban y nosotros la escuchábamos, decíamos, la probábamos, si queda, no queda tal minuto, entonces era como, tenía que ir y venir el material muchas veces, cuando en la presencialidad lo haces en un ensayo. Entonces también eso nos hizo que nos alargáramos. O mandábamos nuestra propuesta y de aquí a que la veía todo el mundo, que había retroalimentación. Sí, hay que tener en cuenta que trabajar así nos lleva mucho más tiempo. Muchísimo, sí. Y lo que dices, Eugenia, que igual con el público y entre ustedes, estar allí, ya comienzas avanzado en el camino. Sí. Rápidamente puedes ir poniendo muchos andamios y queda la cosa. Pero si no, se tiene que trabajar desde antes, se tiene que hacer de otras maneras. Entonces, pues sí, termina uno pensando que la presencia es un regalo, no es un avance, es el estar allí, ya estamos. Incluso la frase esta que decimos, ya estamos, estás aquí y vamos a hacerlo. Empiezas ya adelantado, ¿no? Empiezas ya sobre la marcha, mientras que lo otro es irlo construyendo. Y al final creo que como espectadora de la propuesta visual, veo que en ella sí hay un ensamble de todas estas cosas que han ustedes platicado, entre las artes, en cómo se comunicaron los significados, pero se articula de una manera distinta que como es en presencia. Pero esa manera distinta es también, tiene su valor por sí misma. También nos toca de distintas maneras. Yo lo veo como que es una burbuja llena de significados. Y pues burbuja quiere decir que tiene significado como que por todos lados. Donde uno le pique le va a salir una cosa. Entonces, me parece una propuesta muy, muy interesante. Me alegré mucho que se animaran a presentarla en el ámbito de la UNAM en un proyecto sobre claves para la interculturalidad, porque creo que justamente pues, nos permite darle una pequeña plataforma dentro de nuestros alumnos y de las personas que se acercan a estas cosas a través de la UNAM, pues que esté allí, que puedan acceder a él. Y las felicito, les agradezco no solo presentarnos el trabajo, sino la oportunidad de contarnos cómo fue el construirlo. No sé si tengan alguna otra cosa más que quieran decirle a los espectadores que lo van a estar viendo. Pues primero sí que se pregunten ahorita antes de comenzar a verlo, ¿qué sería lo más asombroso para ustedes, para ti mismo? ¿Qué sería lo más maravilloso de tu vida si tú te respondieras? Sí, eso. Y que vean el video no buscando algún significado literal, sino nada más a ver qué les provoca. Eso sería bonito. ¿Qué les provoca el video? Perfecto, entonces, unos segundos para poder lanzar el video y en esos segundos le dejamos como tarea justamente preguntarse a sí mismo qué es lo más asombroso y qué respondería uno
y luego permitirse pues, ver lo que va a estar allí sin tratar de ponerle una estructura fija, sino dejarnos sorprender por lo que vemos. Betsabel, Eugenia, les agradezco muchísimo la presencia, la plática y sobre todo lo que nos presentan. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos responde el público. Gracias a ti, Wendy. Gracias a ti, Wendy. Un Gracias, beso. Eugenia. Chao, Betsa, un abrazote.